Oigan, una pregunta, ¿cuál va a ser la dinámica de la reunión? Sí, miren, lo que, digamos, un poco anticipado, o siguiendo la lógica que les comenté, trata de hacer síntesis ni reseña, pero bueno, al mismo tiempo pensando en el público diverso también del webinar, que sí que estén las coordenadas un poco del libro. Pues si gustan, Jerónimo, podemos empezar, que estamos listos. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se enlazan hoy a través de este espacio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida. Como todos los miércoles, hoy vamos a tener un espacio de reflexión, interacción con aquellos agentes que están construyendo también esta disciplina maravillosa que es la comunicación y hoy vamos a tener particularmente un panel muy interesante donde vamos a estar explorando seguramente temáticas vinculadas con los derechos humanos, los derechos, la libertad de expresión, todo lo que está ocurriendo en torno también a estos movimientos activistas, pero también desde el espacio digital y cómo se están logrando muchas veces estas formas de interacción con la sociedad, y lo vamos a hacer a través de la reflexión que gracias a nuestro querido colega el doctor Jerónimo Ripoll pudimos tener junto con el equipo también de Tintable, que nos permite tener a Estefanía Acevedo, autora del libro En torno al hacktivismo y la cuestión de la técnica, y a las comentaristas Dafne Beltrán, a la doctora Yomar Rovira, a Rosaura Zapata también, que nos acompaña de El Rancho Electrónico. Y muchísimas gracias a todas ustedes, a todos, Jerónimo, muchísimas gracias por este espacio que le permiten a la MIC para reflexionar. Y pues si me permiten voy a darles un poco las indicaciones para aquellos que se están enlazando a través del live stream. Vamos a tener en unos momentos más la presentación de nuestro moderador, el doctor Jerónimo Ripoll, para que conozcan un poco también de su trayectoria y el esfuerzo que ha hecho a través de esta editorial muy importante para hoy, para nosotros los comunicadores, y el trabajo que han ido haciendo a través de estas buenas selecciones y curadurías de investigaciones para ofrecernos ahí material de consulta permanente a quienes nos encontramos trabajando estas temáticas, y posteriormente él estará llevando la moderación de nuestro panel para generar la interacción también con las audiencias que nos siguen a través de el live stream. Así es que si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, quienes nos siguen en Facebook, en las redes sociodigitales, por favor, en la sección de comentarios, háganos llegar sus preguntas para que se las podamos pasar a nuestro moderador, el doctor Jerónimo Ripoll, y posteriormente se converse una vez que termine esta primera fase de presentación, también con la gente que nos acompaña en este Zoom, poderles ir dando la palabra. Así es que, sin más, me voy a permitir rápidamente presentar al doctor Jerónimo Ripoll, que, como ustedes saben, es doctor en periodismo en ciencias de la comunicación, profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en el nivel 1, coordinador de la maestría en comunicación política de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, desde febrero del 2018 hasta febrero del 2020. Ha sido también coordinador de investigación en teorías y metodologías de la investigación aquí mismo en la MIC, y ha sido coordinador del grupo de trabajos de estudios de recepción de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Tiene una larga trayectoria, como verán, también en términos de investigación, con trabajo participando en distintos comités editoriales y consejos de distintas publicaciones, pero también ha sido fundador de la editorial Tintable, quien el día de hoy nos permite tener a nuestras invitadas de honor. Así es que, sin más, Jerónimo, te cedo la palabra y los micrófonos para que pueda llevar la moderación de este panel. Muchísimas gracias, Yomar, Rosaura, Dafne y Estefanía, en nombre del Comité Ejecutivo de la MIC. Es un honor tenerlas el día de hoy con nosotros en este webinar de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Adelante, Jerónimo. Gracias, Jorge, y gracias a la MIC en particular por abrir este espacio. Para los que estaban desde un principio, las que estaban desde un principio, aceptando a Fernanda, quiero saludar a Paola Ricaurte y a Fernanda Briones, que digamos, han saludado aquí en el chat desde un inicio, y nada, es como muy tentador toda la comunidad que está girando en torno a esta propuesta, una comunidad que no solo
digamos, entraña una mirada específica sobre el mundo, una mirada activista, pero también una mirada muy reflexiva y crítica, y al mismo tiempo una comunidad afectiva muy fuerte, ¿no? Entonces están ahí las participantes de este espacio, las participantes con voz en principio en este espacio, pero después ojalá que tengamos la oportunidad de que ellas también entren con preguntas y con alguna participación. Nada, estuvieron reaccionando ya efectivamente a sus saludos. Quisiera de entrada, bueno, agradecerle a las 4 que hayan tenido la predisposición de conectarnos aquí en torno a una propuesta editorial como la de Estefanía Acevedo. Pero quisiera yo de entrada establecer como las coordenadas. Para mí es como raro porque tengo como todas mis chuchas puestas en este espacio, ¿no? Por un lado, por supuesto, como editor del libro, pero sobre todo, digamos, en una relación muy cercana con Estefanía, habiendo sido estudiante de la maestría que a mí me ha tocado coordinar y que antes coordinaba Guiomar, en la UAM Xochimilco, con la maestría en Comunicación y Política, en la cual se fue gestando un poco esta propuesta también de investigación que da lugar a este libro, no solo, pero digamos, fue uno de los espacios importantes, pero también, digamos, subrayar, digamos, mi lugar desde la MIC, ¿no? Como coordinador de teorías y metodologías, desde el grupo de teorías y metodologías desde hace, creo que 15 años, y desde ese lugar en particular, porque es la MIC la que abre el espacio, quisiera subrayar la importancia de esta propuesta, una importancia que reside en la frescura con la que se acerca al lugar del hacktivismo y la cuestión de la técnica, y que en cierta medida es muy importante para el grupo de teorías y metodologías y por tanto para el campo de la comunicación, porque es un lugar desde el cual renovar las preguntas, desde el cual también, digamos, alimentar con una discusión que venga desde un lugar menos confortable que el de la comunicación social, porque justamente articula este libro desde una perspectiva filosófica, la articulación con la tecnología, algo que en comunicación social nos peleamos mucho, digamos, ¿no? Es algo que nos parece, digamos, en cierta medida repelente, digamos, algo que nos es hostil y que en principio formaría parte de un campo de reflexión y un campo de acción distinto al de la comunicación, por supuesto con el impacto de la digitalización y la transformación de todo, con la mutación cultural de la sociedad, nos lo ha puesto en el centro. En ese sentido creo que es imprescindible un texto como el de Estefanía, que se inserta junto con otros, evidentemente, pero que en ese sentido me parece que es saludable, insisto, desde la formación de un estudiante de posgrado, que se vuelve una investigadora, como yo lo he señalado, me parece con un altísimo potencial, muy fresca, con una mirada original, pero también, digamos, desde este lugar del investigador y el editor que, digamos, apuesta por una reflexión que nos parecía significativa. En ese sentido, y antes de presentar a quienes participan con nosotros, a Dafne, Guiomar y Rosaura, quisiera plantearles cómo se enmarca el texto de Estefanía. El texto de Estefanía se inscribe en una colección que en realidad emergió de un textito que yo escribí sobre de los medios a las mediaciones, el texto emblemático de Jesús Martín Barbero, emblemático para el campo de la comunicación en América Latina, un texto, digamos, quizás el más citado, seguramente el más citado, pero al mismo tiempo el más desconocido en términos de su abordaje, ¿no? Hay, conforme uno se acerca y, digamos, como profesor, como investigador, uno se da cuenta que Jesús Martín a veces pasa muy desapercibido y que por muchas generaciones ya no es conocido. Cuando sus preguntas todavía siguen siendo fértiles. Por supuesto que el contexto de escritura de aquel libro no es el actual, ¿no? Y por tanto hay que elaborar un proceso de ayornamiento muy fuerte. Eso me llevó a mí a escribir, digamos, haciendo un juego con el texto
Althusser, pero sobre todo también con el contrapunto que se establecía entre Matelar y Barbero, y Martín Barbero, con Para leer el Pato Donald, ¿no? Entonces yo escribí un textito que se llamó Para leer de los medios a las mediaciones, y entonces mi socio, Leonel Sagaón, en la editorial me dice, y bueno, ¿por qué no arranca, digamos, con este objetivo de presentar ciertas claves del libro de los medios a las mediaciones a aquellos que no habían tenido una entrada fácil al libro, ¿no? Y al mismo tiempo ponerlo otra vez en agenda. En ese sentido, Leonel Sagaón, mi socio en Tintable, que es una editorial independiente, muy chiquitita y que, bueno, nada, trata de navegar en el espacio editorial sin naufragar. Básicamente es eso, ¿no? Más que un negocio, es una apuesta de gestión cultural, diría yo. Me estuvo insistiendo en que desarrolláramos una colección específica, con ensayos breves, iluminando ciertos espacios no cubiertos, y por otro lado dando lugar a una cartera de autores, a una diversidad de autores que pudiera diversificar un poco la literatura con la que nos encontramos hoy en el campo de la comunicación. Eso nos llevó a Estefanía y otros autores. Anticipo también aquí que, bueno, en muy poquito tiempo vamos a lanzar una convocatoria para alimentar esta colección, y ojalá que se prendan muchos investigadores jóvenes, ¿no? Y que alimenten desde ese lugar. Y cuando nos llegó la propuesta de Estefanía me pareció fabulosa, ¿no? En ese sentido quisiera yo retomar la conversación que tuvimos con Estefanía hace unas semanas, y hacerte, Estefanía, para que nos plantees más o menos, muy sintéticamente, las coordenadas del libro antes de pasar a las lecturas que hicieron Dafne, Rosaura y Guiomar. Preguntarte, básicamente bueno, te voy a citar, ¿no? Te cité aquella vez y que me parece, digamos, es una de las tesis fuertes del libro y que abren la discusión. Yo te decía que el último subtítulo del libro a mí me había parecido encantador por la potencia que tiene, y que digamos, se frasea así, ¿no? La libertad son vínculos. Ahora, en ese marco, tú planteas que el hacktivismo toma una postura ético-política frente a la incertidumbre que implica la técnica, y te preguntas por el sentido de su acción, como lo hace Arendt, ¿no? Y apuestas por un rumbo que desaparece la explotación de lo existente. ¿Por dónde va tu texto, Estefanía? Yo te decía, y te hacía esta pregunta y te la vuelvo a hacer. ¿De dónde emergen las preguntas, ¿no?, que nutren tu texto? ¿No? Más que hacerte una pregunta sobre tu texto, preguntarte por dónde emergen las preguntas. Y esta articulación fundamental desde tu mirada como filósofa, ¿no?, que aquí lo ejerces de manera muy puntual, hacia el campo de la comunicación. Un primer approach para después darle lugar a lo que me parece va a refrescar mucho la discusión o abrir la conversación del libro, que son las lecturas que hicieron Dafne, Rosaura y Guiomar. Vale, pues muchas gracias por la invitación a Tintable. Gracias a ustedes, Guiomar, Rosaura, Dafne, por estar acá y haberse tomado el tiempo de leer el textito. Acá está. Está muy bonito el diseño y pues sí, como que estuvo muy bonito eso de la libertad son los vínculos, porque creo que justo se expresa ahorita como con las personas que se están conectando, que sin ellas, sin Fernanda Briones, sin Lili, sin Paula Ricaurte, como que no habría podido ni siquiera como atreverme a pensar que quizá desde una aproximación propia podría decirse algo sobre las tecnologías, y eso ha sido algo que he aprendido mucho con ellas, ¿no? Como desmantelar el significado de tecnología, incluso de lo que suele asociarse pues imaginariamente, o como los campos semánticos de tecnología son máquinas, ¿no? Y luego como ir más radicalmente, bueno, pero ¿qué son las máquinas? Y luego, claro, ¿qué es lo que cuestiona radicalmente todo, además del punk, como quizá Guiomar me habría enseñado también? Pues es la filosofía. Entonces, justamente esa pregunta sobre qué es la tecnología, qué son los objetos técnicos y qué es la técnica misma, pues es algo que desde la filosofía se puede preguntar. No sabemos muy bien si contestar, pero sí dar ciertas aproximaciones y dar ciertas
como luces en torno a lo que vivimos actualmente, sobre todo lo que decías ahorita del desgaste de lo existente. Eso es algo que también como que aprendí mucho con Paola Ricarte, Nadia Cortés, a quien también le agradezco mucho de sus enseñanzas, porque claro, te hacen tener una perspectiva mucho más amplia sobre lo que supone el uso de las tecnologías, ¿no? Y que todas estamos conectadas de alguna forma y que no es de ninguna manera, pues, inocente, por así decirlo, usar ciertas plataformas, hay un cierto desgaste, la memoria, cómo se va archivando también implica ciertos recursos, y justo el estarnos desvinculando de esos procesos, pues es lo que de repente hoy como que parece que las cosas suceden así nada más. Entonces, bueno, pues yo creo que desde la filosofía tenía mucho interés de poder hablar de algo particular. No es algo que se pueda hacer muchas veces desde la filosofía. Hablar de lo particular supone un montón de saltos conceptuales para poder llegar a decir algo de ello. Y bueno, creo que lo intenté hacer en este libro y sin duda creo que lo que me ayudó a hacerlo fueron como las relaciones afectivas, que son sobre todo muy potentes a nivel intelectual, ¿no? A nivel de pensamiento, a poder ir más allá incluso de las ciertas autoridades de la filosofía. Entonces, bueno, pues justo la unión entre lo particular y lo general, lo muy general que son los temas que trata la filosofía, pues creo que fueron como los intereses que yo tenía de poder poner marcha esos cuestionamientos en la escritura. Y bueno, el rancho tiene mucho que ver con eso, porque claro, una cosa es querer escribir sobre el rancho y otra cosa ya es también vivir la experiencia de estar ahí y de quedarse ahí y de ya no irse. Entonces, está muy bonito porque tal cual, creo que eso es algo que también agradezco mucho a la maestría, como el poder, esta maestría en comunicación y política de la UAM Xochimilco, como que justamente te sitúa en el campo en el que tienes que involucrarte y es involucrar la cuerpa, es involucrar tus afectos y es involucrar también la pregunta de investigación que tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues diría que también esa relación afectiva con el rancho electrónico, Hackerspace en la Ciudad de México, estamos en la Colonia Obrera, que veo algunos rancheros, entonces les mando muchos saludos. Pues es eso también, diría que es como un impulso de, pues sí, de entablar amistad y entender esta amistad como políticamente potente, ¿no? También desde ahí cuidarnos, como no desde la tristeza, sino desde esa potencia de la amistad. Entonces creo que eso fue un poco lo que me impulsó a escribirlo y bueno, su amigable invitación desde Tintable, que también era como, no sé si lo lograré, pero miren, aquí está. Sí, bueno, Estefanía, me parece que realmente, no, y más allá de mi labor editorial y de que ojalá que sí que se acerquen al libro, que lo hagan porque el libro tiene mucho valor, ¿no? Sinceramente, o sea, cuando hablo como editor, hablo en esta lógica de la curaduría, ¿no? Digamos, de todas las posibilidades que hay para editar y para mandar a imprimir, si bien el libro tiene versión digital y versión impresa, uno tiene que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Con los pocos recursos que tenemos, ¿qué hacemos? Y me parece que ese qué hacer pasa justamente no por una perspectiva mercantil, porque si no estuviéramos tratando de editar a Harry Potter. Digamos, sabemos que en realidad si quisiéramos hacer negocios editoriales tendríamos que editar libros de autoayuda, ¿no? Que son los que más se venden, y, es decir, el pulso editorial comercial va por otro lado, no editando libros de comunicación académicos, ¿no? No va por ahí, no vamos a hacer un gran negocio ahí. Entonces, ojalá que se acerquen al texto, porque, bueno, muy humildemente Estefanía lo plantea, pero yo quiero subrayar que no es así, que el texto es breve, pero al mismo tiempo tiene un grado de contundencia muy importante. Dicho eso, le voy a dar paso, Estefanía, a tus lectoras inmediatas, porque seguramente habrá muchas más lectoras de este texto, a las cuales les pedí que hicieran una breve reflexión también para no agotar los tiempos del Zoom, ya nos tienen sumamente saturados, pero que también no solo hicieran una primera reflexión, sino que te plantearan algunas preguntas, ¿no? Desde su lectura, interrogando de cómo las interrogó el libro, pero al mismo tiempo más allá del libro, ¿no? Hacia dónde va la conversación, que seguramente será mucho más rica de lo que yo imagino, por supuesto, la lectura que hicieron. Entonces, un poco jugando con las características de las tres,
voy a arrancar con Guiomar, porque, digamos, el libro, digamos, tiene muchos niveles, ¿no? Y uno de los niveles es la discusión teórico-filosófica, pero fundamentalmente teórica del hacktivismo. Y yo le decía a Guiomar, jugando ahora, pero ciertamente, que ella es una referente teórica del libro, una referente que no es solo teórica, sino también inspiradora políticamente de esta conversación. Y entonces pedirte, Guío, desde ese lugar de inspiración y de marco teórico, una primera aproximación a tu lectura a esta propuesta de Estefanía. Bueno, yo estoy de celebración, estoy muy emocionada y nerviosa por este momento, porque estamos celebrando algo que no es nada más un libro, que felicito a Tintable, felicito esta iniciativa de Jerónimo y de Leonel, ¿no? De intentar buscar campos para producir, para sacar libros, ¿no? Que nos hacen falta libros, pero sobre todo porque estamos celebrando algo que yo siento como que es de todas, ¿no? O sea, un proceso colectivo. La más chiquita de nosotras, ¿sale? Y en este momento están aquí Fernanda, está Paola, está Lili, pero muchas otras que en este momento no están, además de que están algunos compañeros rancheros, ¿no? Estamos celebrando que Estefanía ha logrado escribir una obra preciosa, ¿no? Delicada, digamos, de una claridad diáfana, ¿no? Breve, ¿no? Que nos interpela y que nos junta y nos reúne, ¿no? Y en cierta manera yo venía pensando que creo que lo más potente del libro, en el sentido en el que, de lo que nos aporta como comunidad, donde pensamos el tema de los hackers, donde pensamos otras formas de la técnica, ¿no? Emancipatorias, es que nos anima, ¿no? De que, digamos, sí podemos ser muy potentes, sí podemos decir cosas que hablen de la libertad, que nos ayuden a entender en este mundo de confusión y de ruido, ¿no? Que hoy impera en estas redes tóxicas que se vuelven muchas veces, ¿no? Apropiadas por las corporaciones, ¿no? Entonces, esta reflexión sobre la técnica me parece clave, ¿no? Me parece que es importantísima y a la vez que, digamos, alimenta este lugar colectivo, ¿no? Desde el cual Paola siempre nos ha interpelado, también Rosaura, también todas las que están aquí, también Lili, ¿no? Con tanta inspiración, Fernanda con toda su trabajo, ¿no? De darnos a conocer quiénes son las mujeres que están en el mundo de los hackers y de qué manera, ¿no? También las mujeres están hackeando los hackers, ¿no? En cierta manera. Entonces, bueno, pues sé que me voy a enrollar porque lo que quiero mostrar es cómo, en cierta manera, este libro es parte de esta capacidad de pensar en colectivo, de filosofía encarnada, o la importancia de la amistad también, ¿no? Y ahora recuerdo mucho a Jean Robert, que acaba de morir hace poquito, ¿no? El que era un gran divulgador de la obra de Ivan Illich, y que decía que nunca se puede pensar solo, ¿no? Sino que el ejercicio del conocimiento es un ejercicio siempre en común y siempre comprometido políticamente. Entonces, bueno, yo te felicito, me encantó el libro, me parece muy interpelador, ¿no? Muy importante, sobre todo porque además pones en el centro la pregunta sobre la libertad, ¿no? Y quisiera solamente preguntarte o que abundaras un poquito más, ¿no? Sobre el tema de cómo, digamos, este espacio del rancho electrónico al que tú llegaste hace unos años, ¿no? Y que yo tengo el gusto ahora al leerte de recordar que he estado en los grandes momentos fundacionales del rancho electrónico, aunque no he estado siempre como parte de la comunidad, pero recuerdo bueno, pues todos los momentos, ¿no? O sea, y todos los lugares. Y todo ese espíritu punk también, ¿no? Que inspira, como tú dijiste ahora, ¿no? El rancho. Pero me gustaría mucho que hablaras sobre esta reflexión que dejas caer, ¿no? Como una pincelada más sobre el hack feminismo, ¿no? Que desmantela las pedagogías, dices tú, comúnmente relacionadas con las relaciones masculinas de competencia, ¿no? A partir del do it yourself y propone un acercamiento desde el hagámoslo juntas, ¿no? Que también es tan importante y que en el caso de lo que trabaja Fernanda o de la inspiración de Rosaura, ¿no? Con llevar también a la cocina vegana, abrir todo el campo del hack feminismo, de lo hacker a otras prácticas que no sean necesariamente las vinculadas a la tecnología digital. Entonces, no sé cómo crees tú que esto nos interpela o cuáles son las potencias de este momento, ¿no?
Guido, antes de enganchar, digamos, si les parece bien, digamos, ustedes pueden romper la dinámica y hacer lo que quieran, pero digamos, quizá digamos, escucharlas a las tres primero, ¿no? Y que después Estefanía nos dé una vuelta para ya abrir la conversación entre las cuatro y entre todas o todos los que quieran entrarle, que están ahí, ¿no? Hay como muchos saludos, hay mucha buena onda ahí de la gente que es cercana a todas ustedes, fundamentalmente. Es que somos muy fan, dice Paola. Y en ese sentido, digamos, yo también un poco con la emoción, quizás di por sentado, con esta lógica de marco teórico, inspiración afectiva y política tuya, no, ni te presenté, digamos, ¿no? No sé si hace falta que te presente, porque eres una pop star, pero, digamos, bueno, digamos, ¿no? Ojalá. Guiomar, Estaría subido a un escenario haciendo música. totalmente. Pero bueno, no, subrayar, ¿no? Tu expertise en el campo, ¿no? Digamos, y tu lugar de referencia que has ido construyendo a través de muchos años de investigación y de acción, ¿no? Digamos que viene de tu participación política, pero también de tu investigación académica desde Chiapas para acá, y que pasa por diferentes también mojones en tu biografía y que me parece importante subrayar tu presencia aquí, también como inspiradora fundamentalmente de Estefanía, pero de todo un campo y articuladora de una conversación, una discusión que nos agota en lo curricular, ¿no? Podríamos enlistar aquí tus libros, ¿no? Desde el más reciente, quizás, de Multitudes Conectadas, que tenía un impacto significativo, pero tus libros no tan recientes, pero tan significativos, desde ese Mujeres de Maíz, ¿no? Pasando por los zapatismos en red. Y toda la multitud no sé si multitud, pero varias decenas de artículos que son referencia para el campo, y tu papel también, insisto, como formadora, y en ese sentido quería subrayarlo, más allá de mi atropello a la hora de darte la palabra, o de que tomaras la palabra, pasártela. Entonces, nada, agradecerte una vez más, y si les parece bien, arrancamos con esta lógica de una primera entrada de cada una de ustedes, para que después Estefanía vuelva a ponerlas en conversación, ¿no? Básicamente, más que pregunta-respuesta, que pueda devolverles una reflexión y entrar en eso, en diálogo con ustedes. Sí, no sé, o quieren romperlo, hackeenme, la presentación sin problema. ¿Sí? Básicamente. Bien, entonces, desde ese lugar quisiera, digamos, seguir con la presentación de Dafne, que no sé digamos, ha estado militando también de cerca en el hack feminismo, no sé cuánta incorporación tenía con este grupo de mujeres que es muy potente, y entonces la voy a presentar. Quiero agradecerle a Dafne particularmente, que está desarrollando su maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana, con una tesis que dialoga directamente con esta tesis, ¿no? Es una tesis sobre la apropiación tecnológica de las comunidades hack feministas en México, y además Dafne participa en un seminario de escrituras tecnológicas en México, justamente un poco en la dimensión que planteaba Guiomar, y que está inscrita en el libro, y tiene, pese a su juventud, y eso me parecía que también era importante, digamos, tener experiencias disímiles, también a otra joven investigadora como Estefanía, que son coetáneas y que están un poco haciéndose preguntas similares y tienen preocupaciones políticas también simétricas. Desde ese lugar, Dafne, con toda tu experiencia también en el ejercicio mismo de la comunicación con perspectiva feminista, no voy a leer todo tu currículum acá, que como me decías antes es muy extenso, pero que es muy valioso. Desde esa clave pedirte, digamos, una primera aproximación sobre tu lectura del libro, y que también, digamos, bueno, digamos, ya conocemos nosotros algunas de las muchas preguntas que te generó el libro, y plantearles algunas de estas preguntas a Estefanía. Entonces, Dafne, bienvenida, muchas gracias otra vez por haber decidido participar en esta aventura. Muchas gracias. Bueno, aprovechar para agradecer a la MIC
y pues a Jerónimo Ripoll por la invitación. La verdad es que para mí es un honor enorme poder compartir este espacio con personas tan brillantes como son Estefanía, Rosaura y Yomar, ¿no? Que aunque no nos conocíamos, pues sí ha fungido como una guía desde que empecé a explorar estos temas. Y pues gracias por incorporar la voz de jóvenes investigadoras. Y bueno, y pues aprovechar también para felicitar con mucho afecto a Estefanía por la magnífica reflexión que plantea para leer el hacktivismo y la cuestión de la técnica. Bueno, es un tema que para muchas es apasionante, ¿no? Incluso para los que aún no se han acercado a este tema, creo que es o para mí significaría que es una oportunidad para replantearnos y cuestionarnos desde una apuesta incluso epistemológica, pero sobre todo práctica, ¿no? Que es algo en lo que insistes mucho y lo cual es una de las cosas que más me gustaron del libro. Y donde además se pone acento siempre en lo comunitario, más allá del individualismo que a veces permea como en el sector académico. En este sentido también remarcar pues el trabajo que está haciendo Tintable, ¿no? Porque siempre estos esfuerzos editoriales creo que traen a la mesa otras discusiones y otros temas que pues quedan marginados en otros espacios. Y bueno, quisiera resaltar como varios aspectos, pero algunos o digamos para empezar con uno, es como la carga política que tiene el texto, ¿no? Y para mí es un ejemplo de cómo esta discusión filosófica o incluso el análisis y la investigación tiene la oportunidad de no desvincularse de una postura política y de crítica incluso a la desigualdad y a la explotación de recursos. Y pues en este caso que no nada más son humanos, sino también naturales, ¿no? Que están detrás de la industria de las tecnologías. Y bueno, quiero invitarles a todas y a todos los que están acá, pues a darse la oportunidad de leer esta apuesta editorial. Y pues desde mi punto de vista creo que el libro lo que logra es como desvelar un tema que sí está ganando como terreno en la reflexión académica, pero sobre todo en la reflexión política, como les decía. Y bueno, ya venían mencionando como esta vasta literatura que gira en torno al tema de la tecnopolítica y principalmente a estos entornos, ¿no? Signados por intereses políticos y del capital. Pues investigaciones como las de Rovira, Ricuarte, que también está acá, Irene Soria, más desde la práctica hack feminista, Fernanda Briones, que creo que también nos está escuchando acá, y bueno, han sido paradigmáticas, ¿no? Y también sin dejar de lado las aportaciones de Graciela Nathanson desde Brasil. Y bueno, seguramente estoy dejando un montón, pero quería mencionar algunas que para mí han sido como una guía también. Y bueno, para mí la genialidad del libro de Estefanía es que justo logra desvelar estos vasos comunicantes que no son tan visibles entre el pensamiento filosófico, como ya también venía apuntando Jerónimo, y que son, aparte es una de tus líneas de formación, y en específico el potencial de falseabilidad. Y pues como vinculándola con la técnica en su dimensión programática, como podría ser pues la generación de código, ¿no? Que después es traducida en acciones por medio de un software que al final es como nosotros nos acercamos comúnmente a las tecnologías o a lo que concebimos como tecnológico. Lo importante es que todo esto Estefanía lo entiende a partir de entidades lingüísticas que pueden ser transformadas, y principalmente a partir de reconceptualizar el trabajo humano, pero sobre todo de la reflexión política. Y bueno, no quisiera como hacer spoiler, pero lo que hace Estefanía es un poco tejer conceptos que vienen desde Descartes, Heidegger, con Heidegger, por ejemplo, el carácter ontológico de la reflexión, las relecturas de Stiller y sobre todo Hannah Arendt
con toda esta carga política que implica su pensamiento, ¿no? Y algo que me importaba mucho remarcar era como esto de justo nombrar el hacktivismo como un movimiento político, que creo que es algo que yo hasta ahora, o es muy difícil que alguien se atreva a plantearlo así. Y bueno, el potencial de este libro pues nos ayuda a entender cómo la industria de los artefactos repercute en la cultura y como en la vida social en múltiples dimensiones y múltiples niveles, pero justo también es esta misma sociedad la que ha buscado históricamente revertirlo, ¿no? En ese sentido, pues Estefanía nos da coordenadas sobre esta posibilidad del acto creativo y pues esto se ha llevado a cabo no solo por el hecho de cuestionar la técnica, sino el pensamiento que la fundan, ¿no? Los artefactos que están detrás. Y para esto además nos da ejemplos como muy específicos, ¿no? Y de proyectos que justo han buscado revertir la dinámica de poder. Y creo que lo más importante del libro es que el hacktivismo, más bien la lectura que hace el hacktivismo va más allá de como estos debates entre tecnofilia o tecnofobia que mucho encareció el debate, ¿no? Y por muchas décadas, y va incluso más allá de la creación y la destrucción, ¿no? Creo que incluso de entrar o salir de las redes sociodigitales, ¿no? Creo que supera esos derroteros por medio justamente de la insistencia de este acto creador, ¿no? Y sobre todo la articulación con una ética que, bueno, ha sido construida, reconstruida a partir de la cultura hacker, ¿no? Y rescatada y enriquecida. Pues nada más. Otro elemento que me pareció sumamente potente fue entender las prácticas políticas desde la comunalización de los bienes y la reconceptualización del trabajo, como lo había mencionado. Y bueno, creo que más bien tendrían que descubrir, ¿no?, los elementos con los cuales va tejiendo este texto. Y a partir, también, otra cosa que así que me pareció imprescindible de dejar, es como entender la técnica como una escritura, o mejor dicho, como una reescritura que está en constante o puede estar en constante reflexión. Es decir, es una escritura que se puede voltar a ver a sí misma, y justamente es lo que pone sobre la mesa el como para qué de nuestras acciones, ¿no? Y así pues estos artefactos y estas máquinas pues en realidad lo podemos vislumbrar aquí como un conjunto o un entramado de prácticas, de formas de ver el mundo y también de formas de imaginarlo. Y pues no se queda en esta digresión y en esta discusión filosófica, ¿no? También lo pone, lo encarna a partir de rescatar el trabajo, el proyecto político que está detrás del hackerspace, Rancho Electrónico, que si no conocen el trabajo que hace, sería, pues los invito a que lo hagan. Y justo los ejes de acción, pues es el desarrollo de software y por el otro lado la reescritura de sus propias narrativas, ¿no? Y bueno, podría seguir mencionando como aspectos que me parecieron fundamentales, pero principalmente eso, que hace de manera muy clara un recorrido a partir del surgimiento de redes, luego su posterior el trabajo que hubo en los años 60 sobre enfocado a la descentralización y la colaboración, y pues posteriormente todo esto de la regulación y la utilización mayoritaria de plataformas privativas, que es como pues ahora justo al panorama al que nos enfrentamos. Y bueno, creo que plantea muchas preguntas, como justamente por qué estas plataformas son concebidas como un riesgo, ¿no?, para el movimiento hacktivista.
Y si bien quizá aquí no están las respuestas, sí te da oportunidad para plantártelas. La cuestión sobre la desmitologización de la figura del hacker, también me parece que hay un trabajo importante ahí detrás de eso, ¿no? O sea, del hacker, incluso de los hacktivistas. Y porque entiende el agenciamiento posible para cualquier persona. Y eso es justamente lo que hace el proyecto del Hackerspace. Y pues creo que más que una reflexión personal, lo que quería remarcar es el hecho de que este texto va mucho más allá de cuestionar los sistemas de producción de tecnología. Sí es el centro de pero pues también propone otras formas de compartir y de concebir las redes humanas, ¿no? Más allá de la conexión en las redes sociodigitales. Y sobre todo, pues, busca imaginar o plantear ahí un escenario imaginario donde se trabaje de manera horizontal y se adopte la técnica más que nosotros nos adaptemos a ella. Y pues sí, esa sería mi reflexión. Una parte importante también es la cuestión de la reescritura como una metodología que, bueno, en lo personal me interesa mucho porque no es nada más un concepto, sino que creo que tiene el potencial de utilizarse en otras áreas académicas, incluso de militancia política. Y pues sí, tenía algunas preguntas, pero ya lo dejo para el espacio que nos dirá Jerónimo. Al contrario. Dafne, primero, muchísimas gracias por la lectura tan atenta que hiciste, digamos. No, yo estoy muy tentado de hablar porque yo hablo mucho, pero me voy a limitar. Pero quería subrayar de tu intervención esta tentación de decir, bueno, esto es lo más importante, pero ojo, esto también, y esto también. Es decir, este libro en realidad tiene tantas capas, pese a ser tan breve, que genera una serie de lecturas que nos van interrogando todo el tiempo. Entonces, me parece natural justamente que te haya generado tantas cosas el libro, porque me parece que está en el ADN de esa misma propuesta. Así que, Dafne, muchísimas gracias. Ahora volvemos a la conversación. Y bueno, un poco donde lo dejaste con el Hackerspace, yo les decía al principio que a mí me llamó la atención, o me llama la atención desde mi lugar de profesor, que habiendo interrogado a los estudiantes de licenciatura, sobre todo de la UAM, que se supone que tienen un perfil muy particular, la mayoría de ellos no tenían un reconocimiento cierto del rancho electrónico. Y me parece importante, muy importante, que en esta conversación colectiva, como la planteó Guiomar, ¿no? En esta construcción colectiva de la cual el libro de Estefanía es un emergente más, hay una participación directa desde la mirada del rancho, pero no exclusivamente, porque Rosaura Zapata es mucho más que participante en el rancho electrónico, pero bueno, un poco trae su representación y me gusta porque el libro termina muy brevemente. A mí me hubiera encantado darle el doble de páginas al libro y que ese otro 50% de páginas se lo hubieran dedicado al rancho, que está referenciado, que está interrogado. No sé si agotado, por supuesto que no, pero que tiene un lugar significativo en el cierre del libro. Entonces Rosaura, que es además editora, fotógrafa, y tiene un grado de participación o de expertise en la autogestión, como ella me planteaba, me gustaría que, bueno, digamos, desde el lugar de lectora, pero también de interrogada en la práctica desde el rancho electrónico, no sé, ¿cómo lo leíste? ¿Qué te pasó? Más allá de tu relación cercana con Estefanía, ¿no? Bienvenida y muchas gracias otra vez, Rosaura. Hola, gracias, pues buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Steph, a Tintable. Pues mucho gusto de estar con Dafne y con Guiomar también en esta conversación. Sí, un poco, bueno,
quisiera mencionar algunas de las cosas que me detonó el texto y después quizá hablar un poco de mi visión desde el rancho electrónico. Bueno, una cosa que me parece importante aclarar es que no vengo en representación del rancho, ¿no? Soy una invitada simple. Y creo que para mí esto es importante porque, digamos, dentro de la participación del propio Hackerspace hay un acuerdo de que no hay representación, ¿no? De que justamente es como una de las cosas que ahí se discute y para mí es una cosa importante dentro de lo político, ¿no? Entonces, bueno, me parece bien interesante este hilo que teje Steph como desde mm, desde la paradoja de, digamos, de la traducción que hace Platón de la enseñanza de Sócrates para hablar del agenciamiento que tiene la técnica, digamos, ¿no? Dentro del conocimiento. Y va tejiendo un hilo que llega hasta la ética hacker, ¿no? Hasta el hacktivismo, y algo que me pareció súper interesante dentro de la mirada de Steph es esta recuperación justamente del ciberfeminismo, ¿no? Porque creo que eso es crucial porque no, el hacktivismo no sería lo mismo sin el ciberfeminismo, sin el hacktivismo ciberfeminista, digamos, que pone una mirada en pues tanto en las afectividades como en los cuidados colectivos, ¿no? Y creo que eso cambia toda la perspectiva, porque al menos mi experiencia como dentro de estos círculos del rancho es que cambió todo. Digamos, no se puede hablar antes y después lo mismo, ¿no? Así. Bueno, creo que a mí me dio un poco de nostalgia cuando Estef habla de cuando el rancho ya no exista o algo así, ¿no? Como un poco recuperar esta parte de la memoria, de la pregunta de qué manera el rancho puede, digamos, transmitir su conocimiento a generaciones futuras, ¿no? Sí me dio un poco de nostalgia, pero me parece que algo que es fundamental en eso es lo que ella plantea como un agenciamiento, es decir, la apropiación de la técnica para una transformación, ¿no? Para una agencia política. Pues eso, la eterna pregunta de la filosofía sobre la libertad, sobre las posibilidades de la agencia, sobre el papel de la creatividad y sobre el vínculo ético, pues es algo que también va tejiendo a lo largo del relato, ¿no? Me parece que haber tomado el concepto de fármacon, que recupera de Stigler, es algo que le permite recuperar la complejidad de, digamos, del movimiento hacktivista o de una visión tecnopolítica, digamos, de la tecnología. Bueno, la parte de, me parece que es importante también, Steph habla de cómo el hacktivismo va generando también un relato propio desde su propia perspectiva. Y en eso creo que, bueno, el rancho tiene como muchos copartícipes, ¿no? Dentro de esa forma de registrar, digamos, la vida tecnológica desde esta óptica. Pues hay un montón de colectivos haciendo trabajo también, ¿no? Pues está Surciendo, está Código Sur, ahí está el propio trabajo de Paola, ¿no? Fernanda, bueno, mucha gente, Irene, está trabajando en esto. Y me parece que es muy pertinente en un momento en donde fuimos obligados a una digitalización de la vida cotidiana. No sabemos si la peor o la mejor, pero pues una que nos obligaron, ¿no? También me parece que es importante recuperar que la mirada de Steph no es una mirada neutral, no es una mirada solamente que retrate, sino es una mirada que tiene una agencia, ¿no? Tiene, digamos, ella está como buscando la interrelación entre lo político, lo económico, lo tecnológico, y tiene una mirada a favor de la, digamos, de
pues de los postulados que defiende el hacktivismo, digamos, ¿no? El derecho a la privacidad, la libertad, la no explotación, la lucha por la autonomía. Bueno, tengo algunos comentarios que ya comentaron Dafne y Guiomar, también no quisiera alargarme demasiado. Un poco para platicar desde el rancho electrónico como estas, pues estas cuestiones, me parece que hay algunas cosas que esté en un texto que obviamente pues más bien resulta demasiado corto para todo lo que es abarcable dentro de su análisis tecnopolítico, ¿no? Pues digamos, hay papeles que me parece que es importante mencionar, como son la criptografía, ¿no? La comunalidad, pues todas las cuestiones de las posibilidades del financiamiento, ¿no? O sea, como también cuestionan esto, el asunto de la autonomía, y son como pues el día a día de proyectos como el rancho, ¿no? En donde hay que estar decidiendo todo el tiempo de qué manera sostener un espacio que queremos seguir dibujando como algo autónomo, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante también. Y pues bueno, también es una invitación, creo, a un agenciamiento, ¿no? Dentro de la tecnología. Para mí, por ejemplo, una de las cosas que yo podría mencionar de mi acercamiento al rancho electrónico y a todo lo que implica el software libre y la cultura libres, es que para mí cambió, o sea, el sistema operativo pues básicamente es un sistema que habitamos, ¿no? En el cual nos movemos, tomamos decisiones, actuamos, hay toda una vida virtual dentro de un sistema operativo. Para mí fue crucial darme cuenta de que en el sistema operativo libre, digamos, yo tenía una computadora que tenía Windows y la odiaba, y cuando llegué al rancho le cargué un sistema operativo libre, y pues obviamente implicó una curva de aprendizaje que no fue tan terrible como nos la pintan, ¿no? Pero que para mí fue la apertura de un mundo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo que tú estás en un sistema donde te dicen, si quiere pasar para aquí, tiene que pagar, ¿no? Y si quiere esta cosita que usted ve aquí que le gusta, también tiene que pagar. Y usted nomás llega hasta acá y el pasillo este es muy chiquito y así, ¿no? Frente a un espacio como el software libre que te dice, ¿qué quieres hacer, no? ¿Quieres editar video, quieres editar audio, quieres hacer diseño, ahí está, ¿no? O sea, es una postura ética y política completamente diferente. Y eso obviamente genera también una experiencia de usuario que tiene que ver con la libertad, ¿no? No es lo mismo estar en un software privativo, o en un software que te va a cobrar todo y que te dice que todo esto maravilloso, pues te lo tienes que ganar o tienes que pagar un montón de dinero, frente a la ética de las comunidades hacktivistas, ¿no? Cuya visión es completamente diferente, ¿no? Una ética del compartir, ¿no? Una ética del aprendizaje. Y para mí estas cosas están siendo cruciales en este momento también, porque justamente en la pandemia estamos viviendo un momento pues de encierro, ¿no? De negación de la libertad. Y para mí es muy claro que de cómo solucionemos este encierro, o sea, porque hay muchas medidas que se están imponiendo. Entonces puede ser que el virus pase o no pase, o la pandemia pase después, pero estoy segura de que todas esas medidas autoritarias o de autoritarismo, o que todavía no nos llegan aquí, pero que están golpeando, digamos, en otros países, pues van a continuar, ¿no? Eso es algo que va a establecer precedentes para la vida futura. Entonces creo que dentro de este panorama, la reflexión que hace Steph, pues es súper interesante, súper rica, y por supuesto que da para muchísimo más, ¿no?
Pues yo dejaría como una pregunta a Steph. Pues no sé, quizá que si nos cuenta un poco la versión que ella tiene del ciberfeminismo, ¿no? O de su entrada a este mundo con esa óptica, ¿no? De cuidados, de afecciones, etcétera. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosaura, porque además hiciste un recorrido, digamos, con múltiples aristas también, ¿no? Digamos, creo que en realidad fuiste haciendo un montón de afirmaciones, preguntas, ¿no? Que valdría la pena recuperar aquí, pero esta última que la enuncias como pregunta directa a Steph, me parece que está buena, porque en el libro también aparece como hacia el final, ¿no? La dimensión, digamos, del ciberfeminismo, del hack feminismo. Y me parece que no es un lugar gratuito, digamos, porque no solo se trata de haber ido ganando espacio, sino también y esta sería como una pregunta que yo también reforzaría la que te acaban de hacer, eh, ¿cuál es la situación en la coyuntura actual? Porque parece carente de conflicto y no, y me parece que está muy cargado de conflicto. El papel de las mujeres en esta apropiación de la tecnología para la acción política, como bien la definía Rosaura. Entonces, desde ese lugar, Estefanía, me parece bueno, hay un momento, y por eso a mí me parecía importante que fueran todas ustedes las que conversaran sobre esto, porque esta construcción social de la tecnología y además el mundo hacker, digamos, tiene un predominio masculino que a ustedes seguramente ha costado mucho, digamos, ir incorporándose, ganando espacio sin que se los otorguen, ¿no? Entonces, desde ese lugar, digamos, reforzar esa pregunta que hace Rosaura y que ya hacía Dafne también a partir del recorrido histórico que hace el libro y desde este lugar de la construcción colectiva que propuso Guiomar, ¿no? Entonces, pregunta por delante. Sí, pues muchas gracias, Guiomar, Dafne y Rosaura, por haberse tomado el tiempo. Ya sé que les agradecí desde hace rato, pero es que de verdad me llena el corazón saber que leyeron el textito, que ya saben que escribir siempre es todo una inseguridad de, no, ¿qué estoy haciendo? Y saber que algo les pudo resonar, me da de verdad mucho gusto. Sobre las preguntas de hack feminismo, ciberfeminismo, está bien bonito porque, o sea, puedo reconocer totalmente que digamos, el hilo conductor es Fernanda Briones y Guiomar Rovira, o sea, ellas son como las expertas en el tema, y que yo no habría incorporado de no ser porque tuve la fortuna de escuchar a Fernanda Briones en alguna de sus conferencias, leer el libro de ética hacker que coordinó Irene Soria, que también es una gran referencia para todo esto, y bueno, que sin duda está como, tiene otro momento, que es el momento en el que también me integró al rancho, que eso lo platico también ahorita en un ratito. Y tiene otro momento que es con Nadia Cortés, que es una filósofa también, que es traductora de Stigler. Entonces, mucho de la propuesta que yo tengo ahí de Stigler, en realidad me pongo a pensarlo y es como es la lectura de Nadia, porque traducir a Stigler, que también es toda una reflexión en torno a la escritura y a la traducción, pues es en realidad también leer a Nadia, ¿no? Y Nadia también hizo estos círculos de lectura del libro de la farmacología, que es el que retomo en este texto, en el rancho, y leíamos juntas, y escucharla a ella es como una bomba de emoción y de ideas, porque, bueno, también, o sea, tiene todo este bagaje filosófico, pero también tiene toda esta reflexión propia del feminismo, de su propia como militancia desde ese campo, y lo que está trabajando ahora, que es el Seminario de Reescrituras Tecnológicas, que está hermoso. Entonces, bueno, son como hilos, el hilo ahí en el que puedo ver que empecé a pensar que todo esto del hacktivismo estaba muy masculinizado y que de alguna forma me puse a pensar también por qué no escribí el libro en femenino, porque claro, todo el tiempo es el hacker, el hacktivista, y decía, ay, todavía no me atrevo a dar el paso a poner la hacker, la hack feminista. O sea, todo el libro está escrito en masculino y eso también se me hace bien fuerte porque todavía no reconoce un lugar, ¿no? Un lugar que es bien necesario visibilizar y decir que ahí están todas las compañeras rancheras y todas las compañeras hack feministas que habitan el rancho y que han pasado por él, ¿no?
que han logrado sostener ese espacio, junto con los compañeros también, ¿no? Pero digamos que el imaginario hacker es el del hombre, ¿no? Y entonces sí me queda como todavía esa especie de, oh, quizá debía haberlo escrito en femenino. Y bueno, del ranchito, que era lo que les decía que les iba a contar, pues para mí fue muy simbólico porque no solo Guiomar en la maestría como que me incitaba a que me metiera, a que conviviera en el rancho, que para mí era algo que me daba mucho miedo. Entonces sentir el impulso desde Guiomar como maestra y como inspiración de vida, y luego llegar al rancho y no sentirlo tan hostil porque estaba Rosaura y estaba Micra, que es otra ranchera que no anda por acá, pero a quien le mando saludos, que me dieron la bienvenida de una forma que yo no esperaba y un recibimiento que totalmente hace la diferencia en cómo te acerques a espacios tan masculinizados, ¿no? Y que te pueden sentir tan distantes. Entonces yo creo que a ellas dos les debo así como el no haberme ido solo una vez y decir, bueno, ya no voy a regresar. O sea, como el querer regresar era querer regresar porque estaban ellas también, ¿no? Y me hacían sentir justo menos ajena, como algo que yo también podía experimentar, ¿no? Entonces, sí, esa línea del hack feminismo queda muy poco enunciada, tanto gramaticalmente, en el sentido de que no es tan femenino escrito el texto, y también teóricamente, ¿no? Si bien reconozco las aportaciones de Fernanda Briones, que ahí como que pongo así de Fernanda Briones, ahí búsquenla porque ella es quien trabaja estos temas, pues creo que sí es una de las líneas que se deben trabajar ahorita mucho más, porque es como darle la vuelta tan solo al propio concepto de técnica, ¿no? Y de tecnología, o sea, no se entiende de la misma forma, y no se entiende de la misma forma porque está planteando radicalmente qué son los cuidados, qué es la tecnología y cuáles son sus implicaciones materiales concretas en un mundo capitalista donde tenemos que usar el Zoom, o bueno, tan solo tenemos que usar el Zoom, no lo sabemos. Entonces, como que sí, ese cuestionamiento radical está en el hack feminismo, y sí creo que esto hubiera estado muy bonito seguirle explorando ahí, pero al menos está enunciado, y creo que también los trabajos de Fernanda Briones estará muy interesante revisarlos porque pues ella tiene esa investigación. Pero sí, quería como reconocer esas redes que tejen este libro, ¿no? O sea, como que es una escritura también en colectivo, como decía Guiomar desde el principio, o sea, está Paula Ricarte también citada, está Guiomar, está Fernanda, se reconoce también ahí el trabajo de Surciendo, creo, de la Chinampa, que es un hacker space que también está ahí en Tláhuac, creo, y que tiene un enfoque feminista. Entonces, como ahí está como entrecruzado todas las redes que conforman, pues, esto del hacktivismo acá en México. Y más allá de pensarlo, como acá hago una pequeña genealogía muy mínima que se basa mucho en el trabajo de Alberto Lizama, creo que se llama así, sobre cuáles son como el imaginario que teje esto del hacker, ¿no? Que son gringos, pues de universidades que no están buscando precisamente comunizar todas las ventajas de los hacks, ¿no? Y bueno, cómo se va transformando eso también en términos de lo que hoy es Apple, Google y todas estas grandes empresas que hacen innovación tecnológica, pero pensado solamente en el consumo y en la obsolescencia programada, ¿no? Y entonces está como bonito también pensar cuál es el hacer hacker acá en México, donde las condiciones sociales y culturales son otras, y donde por supuesto no somos los hombres blancos de las universidades gringas. Entonces, bueno, también crear otros imaginarios, ¿no? Y ahí creo que está bonito también, pues, trabajar más sobre el archivo, la documentación tanto del rancho electrónico como de la Chinampa, como de otros hacker spaces acá en México, y también crear otro imaginario, o sea, como ir imaginando otras posibilidades de resignificar esa práctica. Hace así, Guiomar. Guiomar que quiere hablar, digamos, ¿no? Guio. Bueno, yo nada más es que, digo, antes hice más bien una presentación así sui generis, ¿no? De celebración, ¿no? Del momento y de apropiación colectiva de tu trabajo, ¿no? Como esa potencia también, ¿no? De podernos construir en el lugar de colectivo, entre todas lo decimos todo, ¿no? En ese sentido también tu libro es como un ejemplo de este hack feminismo que reivindicamos, ¿no? En el fondo yo cuando lo iba leyendo iba encontrando a todas las que están ahora también en este conversatorio y todas las que han sido nombradas. Entonces es como bien bonito, ¿no? Porque
muestra esa potencia también colectiva de contar y contarnos, o sea, de contar esta historia, contar nuestra historia, contar una historia que es una historia por venir, es una historia abierta, ¿no? Es una historia que reivindica la técnica lúdica, esa segunda técnica, que solo ahí invocando a Walter Benjamin, que me parece fundamental en esta reflexión, ¿no? de la técnica y del hacer red, ¿no? O sea, cómo la técnica tiene que estar, ¿no? Al servicio de la libertad y no al servicio de las corporaciones, no al servicio del control y la vigilancia. Y en ese sentido, la genealogía filosófica que tú planteas me parece que es muy occidental. Yo estaba pensando en que ahora necesitamos una segunda versión, un reloaded, ¿no? Desde digamos, la crítica más feminista y la crítica más anticolonial, ¿no? O sea, pero es muy importante reivindicar también estos autores para convertirlos ya no en autores autoritarios, ¿no? Sino para hacer con ellos lo que queremos hacer, lo que queramos, ¿no? En cierta manera. Y eso me parece que es también espíritu hacker, ¿sale? O sea, vamos a ser capaces de invocar lo que sabemos para ponerlo, ¿no? A nuestra disposición y a la disposición de la emancipación, en cierto sentido, ¿no? Y cómo a la vez, pues, quería señalar cómo muestras esta importancia de la técnica, no concebida nada más como instrumentos, digamos, del mundo digital, como algo ajeno a la vida, ¿no? Sino que lo muestras como desde la escritura, desde el pensamiento, desde la capacidad de dejar huella, ¿no? De crear memoria. Entonces, me parece que el libro es parte de esta necesaria reflexión filosófica profunda, ¿no? Y de invocación de autores que son necesarios también, ¿no? A pesar de que tenemos que despatriarcalizar, descolonizar y sobre todo descapitalizar, ¿no? Entonces, bueno, pensando un poquito en toda esta interpelación que nos planteas en términos generacionales, en el fondo estás investigando algo que es el hacktivismo, que en el fondo es una tradición de lucha, ¿no? Que ha tenido muchas formas a lo largo de las largas historias de las distintas culturas, además de los distintos lugares, ¿no? Y que tienen que ver con eso, ¿no? Con generar, ¿no? Digamos, formas de apropiación colectiva de los instrumentos que facilitan y que cuidan la vida, ¿no? Desde este lugar de poner la técnica, el cuidado al servicio y de la comunidad también, ¿no? Y de los modos de hacer. Entonces, en ese sentido también es interesante porque el rancho, como decía Jero, ¿no? Pues quizá no es tan conocido, ¿no? No es cultura de masas, pero existe. El hecho es que existe. La importancia es precisamente que cuando se necesita, está ahí, ¿no? Y en ese sentido, y es el que ha mantenido el calor de una tradición libertaria que rescata el hecho mismo de la técnica lúdica, de la técnica compartida, de la técnica abierta, del cooperativismo. O sea, digamos, ahí aparece todo este despliegue de toda una tradición política que me parece que también es importante, pues, reivindicar, ¿no? Y que nunca ha sido mayoritaria, desgraciadamente, pero ahí está. Y cuando se la necesita, como ahora, ¿no? Cuando vemos toda esta, digamos, toxicidad, ¿no? Que se está desplegando en la vigilancia, el control y el uso, digamos, antihumano de las redes, pues ahí está, para mostrar, pues, que la criptografía está desde los primeros hackers, ¿no? Que pensaron la importancia de la privacidad de la comunicación, ¿no? Está desde ese movimiento del software libre, que tiene una larga tradición también, y que además es un espacio abierto a la intervención y abierto al mundo. Me parece también bien importante. El hackerspace es muy chiquito, pero está conectado con el mundo, ¿no? ¿Sale? O sea, no se queda, no es autocontenido, ni mucho menos, ¿no? Digamos, ya les digo, bueno, yo he visto a Stallman, pero hemos visto a tantísima gente que ha pasado por el rancho. Es un referente en América Latina, en muchos lados, ¿no? Es un espacio abierto, ¿eh? En ese sentido, como la UAM, espacio abierto al tiempo, ¿no? No, sin ser institución pública, por favor. Pero, o sea, siendo un espacio autogestivo, ¿no? Autogestionado, y en ese devenir que, digamos, que plantea también su Estefanía en esa
condición de zona temporalmente autónoma, ¿no? Que me parece fundamental, que Estefanía rescata los ejes nodales de la aportación filosófica para pensar una técnica libertaria, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera solo agregar esto, porque como antes me emocioné demasiado, creo que no presenté el libro. Entonces, pues me encantaría escuchar sobre todo a todas las chicas que están acá. Que no se trataba tanto de presentarlo, digamos, ¿no? Porque un poco como decía Dafne, tampoco, digamos, ¿no? Si la conversación anima, yo creo que en realidad el libro va a circular de una u otra manera y vale la pena que se acerquen, ¿no? Creo que tiene autonomía, sino que fuera una conversación que girara a partir del libro, pero que no se focalizara solo en eso. Pero bueno, Guiomar dice solo esta intervención, como si no hubiera tirado un torpedo de profundidad, porque te plantea unos desafíos casi que implican la reescritura del libro desde otro lado, ¿no? O desde otros lados. Y quisiera subrayar una cosa que también planteó Dafne, y no sé si Dafne quiere entrarle de una vez, pero que tiene que ver, y Rosaura también lo subrayaba, con esta cripticidad que parece tener el software, ¿no? Es decir, bueno, es un mundo que nos rodea, que nos atraviesa, pero que al mismo tiempo parece ser patria de unos pocos elegidos. Y en ese sentido pensaba en el libro de Manovich sobre el software toma el comando, ¿no? Esta historia oficial de Silicon Valley en torno a la programación. Y en realidad aquí hay una lógica distinta, pero no alcanza a salir, como dice Guiomar, desde ese lugar eurocéntrico, patriarcal, ¿no? Este lugar, como tú misma, Estefanía, subrayabas, de escritura, ¿no? En masculino, y ahí me parece que hay una conversación más que relevante, estratégica, ¿no? Ya no sé quién iba a comentar, pero pues sí, justo eso también, el reto de pensar la filosofía más allá de la formación que tuve, que pues es súper occidental y es como de, una vez más voy a citar a Heidegger, o sea, como, y aunque todos ya sabemos que era nazi, ¿no? O sea, como también tomar posturas políticas ahí con las autores que una ley con las que se formó también, ¿no? Cómo poder hacer ese reconocimiento también de que ahí te formaste, pero también que está bueno explorar por otros lados. Sí, y de la zona temporalmente autónoma que un poco evocó Guiomar y que me parece bonito situar ahorita en contexto COVID, porque estamos como, aquí hay algunos rancheros, me permito decirlo, pues estamos también batallando mucho pensando en, o sea, sí está pegándonos duro a todas y a todas esta pandemia en muchos aspectos, no solo de salud. Entonces, ¿cómo pensar el rancho? Pues no solo más allá del espacio físico, sino que su comunidad va más allá de esa bodega, ¿no? En la colonia obrera. Y sin embargo es un espacio que nos ha reunido, que nos ha acogido y que queremos seguir manteniendo para que siga abierto para muchas más personas, ¿no? Entonces sí ha sido un esfuerzo que hemos estado como haciendo en estos meses de pandemia, de sobrevivir, de pagar la renta. Finalmente no somos una ocupa. También está bonito también ver esa genealogía del rancho, como empieza con la Sam, que era una ocupa. Algunas sí estuvieron por allá. Yo no, yo creo que era muy pequeña para andar en esos lados en ese momento, pero bueno, ahora se paga una renta, se paga internet y está bonito también pensar en los cuidados de un espacio, ¿no? Y todos los esfuerzos y energías que se ponen para mantenerlo y finalmente abierto para todas, para que cualquiera pueda ir y meterse y decir qué onda, qué es este lugar tan raro. Y como en términos de la visualidad, me acuerdo mucho que en el Libre Planet, que es como una reunión que se hace anualmente y en ese año por la Free Software Foundation, que es la fundación del software libre con Richard Stallman, digamos, a la cabeza, o ya no está a la cabeza, creo que no, pero bueno, se hace anualmente e invitaron al rancho, o sea, como invitar al rancho es una de las cosas que suelen hacer porque lo ubican como un espacio importante en México, ¿no? Y ahí andábamos, Micra y yo, en el MIT, rodeada de chicos blancos, como totalmente un imaginario distinto. Y recuerdo que lo que les gustaba mucho de la presentación que hicimos era más bien como las imágenes, como toda la producción visual que se realiza también de manera
pues digamos libre y de forma compartida, con todos los carteles, con todas las cosas que salen también del imaginario hacker. Y eso está muy bonito porque es como reconocer que también se está jugando una estética muy particular y que forma parte de ese imaginario, ¿no? Y de ese archivo que toca documentar y que toca también narrar, pues para visibilizar que ella existe. Entonces, bueno, solo como mi promoción de decir que nuestra campaña Una Vaca para el Rancho está ahí todavía en la página Una Vaca para el Rancho y ahí pueden hacer donaciones al ranchito para que logremos pagar la renta. Y ya. Súper bien. Dafne, no sé si querés entrar ahí, que vos tenías un montón de preguntas. Sí, no, quería como también, más bien es como una pregunta, si de alguna manera tienen vinculación o han generado redes con otros espacios como Surciendo, Lab de Interconectividades, no sé si siga en función, pero, o sea, justo decir que hay toda una apuesta por estos proyectos y que son varios, también está desde Insubordinadas, el Hack Lab, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es de la colectiva Insubordinadas, que bueno, también es como ante el panorama como de crisis, incluso con la cuestión de la pandemia, pues hay una serie de necesidades que han hecho posible que estos proyectos operen. Y, por ejemplo, el caso de Surciendo, que me parece que está en San Cristóbal de las Casas, también es un ejemplo de que están ahí, ¿no? Que no nada más se trata de dialogar y un poco discutir, sino que son proyectos que se están llevando a cabo y que siguen varios en pie. Y no sé si puedo hacer una pregunta. ¿Les parece bien? Este, Era sobre, es que tenía varias, pero la cuestión sobre habitar Internet, yo te quería preguntar si lo es entendido o hay una reflexión, una vinculación con las defensas de los territorios físicos de América Latina, por ejemplo, y si es posible pensar el Internet como un territorio, y que es una discusión que también es bastante amplia, pero me gustaría saber, porque en algún momento en el texto lo planteas, quería saber como tu punto de vista sobre la territorialidad. Está muy bonita esa pregunta porque tal cual sitúa lo que platicábamos sobre los cuidados y las como consecuencias del uso de las tecnologías, que no son tan evidentes a veces. Y la super experta en ese tema es justamente Paola Ricarte. O sea, creo que lo poco que sé sobre todo eso y toda la inspiración es que es todo lo que ella ha trabajado sobre todo este tema de defensa del territorio y de colonización de datos también. Y bueno, o sea, como el ejemplo que pongo en el libro, sí, sí es que Paola quiere compartirnos un poco también de eso, que está muy bueno lo que ella trabaja, pues es en el caso particular del Hack Meeting de Guadalajara, que creo que fue en el 2017, donde uno de los nodos fue la presentación de un libro que la Asociación Rosa Luxemburg presentó junto con no es sindicato, más bien es una asociación de obreras y obreros de la industria tecnológica de Guadalajara, y que bueno, justo nos decían como frente, diciéndonos que pues esas herramientas que nosotras usábamos como especie de liberadoras, por así decirlo, pues que a ellas las esclavizaban esas industrias que tenían daños a la salud muy graves por, digamos, el diseño de piezas y la manipulación de ciertos materiales que se usan en la industria tecnológica, ¿no? Entonces, sí fue para nosotras como un golpe muy fuerte darnos cuenta de que claramente que está eso pasando paralelamente que nosotras estamos, digamos, ocupando esos objetos técnicos como formas de exploración de la emancipación o de ciertas ideas de la libertad. Entonces, como conocer esos lados es importante para saber cómo situarse y cómo hacerse responsable de cómo las usamos, más allá de no usarlas, ¿no? Como cómo te sitúas responsablemente ahora que lo sabes, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Y sobre defensa de territorios, yo creo que Paola nos podría compartir también para que hablen toda la red que está aquí.
Que Ana, hable una tras otra, por favor. están hablando en texto, ¿no? Por supuesto que si quieren tomar la palabra no tienen que ni preguntar, tómenla, pero digamos, ahí han estado ya bombardeando, te han armado un marco teórico, Dafne, ¿no? Digamos, en 30 segundos. Sí, básicamente. No, no sé si quiere alguna entrar de las que están ahí del otro lado en la conversación. Sí, dice Guiomar que alguna le entre. No sé, no quiero hostigarlas, ¿no? Básicamente. ¿No? Pero, No sé si sí, eh, nos podría, tanto Rosaura como Estefanía, como ahondar un poquito más, quizá, que sé que también el espacio, ya nos extendimos un montón, pero esta cuestión de los cuidados colectivos o comunitarios, porque se plantea como un objetivo, ¿no? Digamos como un horizonte. Pero para personas, incluso como yo, como otros que nos pueden escuchar, quizá no tengamos claro en qué sentido se puede, se aplica, ¿no? O cuáles son la forma de concebir el cuidado colectivo a través justamente pues, de compartir, por ejemplo, cuestiones más de técnicas. sí. Y aquí, digamos, bueno, también hacen, porque está como muy, ha girado mucho hacia el rancho, no tienen por qué focalizarse ahí necesariamente, pero me parece casi lógico que haya ido hacia ahí una parte de la conversación. Pero aquí Angie les hace una pregunta sobre la propuesta estética del rancho, ¿no? Que me parece interesante como la está fraseando. Y antes, no sé si Andoluca, ¿no? Te preguntaba, Estefanía, o bueno, les preguntaba en realidad, creo que Guiomar hizo una apuesta fuerte ahí por justamente no trabajar con bibliografía occidental y cristiana. No, no, pues más bien, no desde ese lugar, pero digamos, justamente cómo no trabajar con esta bibliografía en cierta medida hegemónica y tratar de construir desde otro lado, ¿no? Digamos, sin perderle el hilo y sin perder el reconocimiento, como decía Estefanía, pero cómo trabajar desde otro lugar, ¿no? No sé, ahí estaban puestas estas cosas. Steph, soltate. Pues para mí es importante citar y reconocer el trabajo de las compañeras que conozco desde acá. O sea, como no solamente, un poco ese ejercicio fue el que intenté, aunque cito a mis filósofos occidentales, pero también poder reconocer el trabajo de todas las mujeres que han influido en mi lectura y en ese sentido en mi escritura. Entonces creo que ese ejercicio se puede hacer si les reconocemos un saber y un potencial poder de transformación a las redes en las que tejemos, ¿no? O sea, como que ahí sí se está jugando saberes que nos transforman y quizá que son los que más nos transforman, pero por la cercanía no logramos verlos como con el valor que tienen y seguimos recurriendo a esa bibliografía como un poco más que te da justo el poder de la autoría, ¿no? Como de, ay, bueno, pues ya si lo digo desde este autor, como me van a reconocer más, pero por supuesto acá acaban de poner el texto de la Yes, que es una pensadora increíble y además de activista, entonces como que ella tiene este texto de justo de Internet y Territorios, creo que lo acaban de poner acá, Territorio Internet, Espacio, Afectividades y Comunidades, que es increíble y también está buenísimo saber qué escribimos entre nosotras para poder citarnos entre nosotras, ya sea en el ámbito académico, que también tiene sus particularidades, pero en el ámbito de la cotidianidad y de los afectos que nos unen. Entonces sí, sería como reconocernos un saber a nosotras mismas. Quiero reconocer que esta conversación a través de Zoom ha habilitado una conversación textual en paralelo que en una presentación, en una conversación del libro tradicional no se hubiera dado. En todo caso se hubiera dado en el momento del vino, pero no en el momento paralelo que ustedes van conversando. Y me parece fascinante porque, como dice, bueno, abonar a ese cultivo colectivo tan bonito, dice Lili. Y me parece que sí, que lo han ido tejiendo desde esta lógica colaborativa, ¿no? No competitiva, no miserable, no egoísta, y me parece, digamos, nada, eso,
muy agradecible, digamos, este encuentro, digamos, ¿no? Entonces, no sé, ahí, la verdad Rosaura deambular por su casa, pero Guío, sí. No, a mí me encantaría de veras que las compañeras que están aquí, la verdad es que nos da tanto, a mí me da tanto gusto ver esto, ¿no? Como un ejercicio tan importante de que en cierta manera, pues, sí está funcionando esto de intentar hacer red, ¿no? Y de constelarnos un poquito juntas, ¿no? Me parece bien interesante todo lo que ha aparecido en el chat, ¿no? Y toda esta interpelación que Jess ahora, que Steph nos plantea, ¿no? Y que, bueno, pues entonces ojalá que alguna se anime a dar la cara, oigan. Nadia Cortés. Levantó la mano. Ahí está Angie. Pero me parece que tú apuntaste otra cosa que quedó ahí en el aire, que es esta clave generacional, cuando decías, bueno, la más chiquita de nosotras es la que está poniendo esto sobre la mesa. Es interesante, me parece también, en términos de cómo ustedes están construyendo, porque no es solo que pone un producto editorial, no es solo que publica, sino que empieza a participar desde otro lado, y creo que tiene que ver con la siembra, ¿no? de lo que ustedes han estado construyendo, ¿no? Entre todas. Bueno, voy a hablar yo porque me quitaron el... Paola, sí, tienes tú. Soy Paola, tengo muchas cosas que decir porque estoy muy contenta, igual que todas las demás, por esta celebración colectiva, porque Steph, pues, es una inspiración para nosotras. Entonces yo quiero comenzar, bueno, muchas cosas tengo que decir, pero solo rapidísimo. Primero, gracias a Tintable y a la MIC por este ejercicio. Creo que estamos muy contentas de poder hablar de textos de mujeres escribiendo, ¿no? Y en este caso una filósofa, bueno, también mencionaron, está aquí también Nadia, que es otra filósofa mexicana, y creo que los estudios de la comunicación tienen que hacer un esfuerzo por hacer este equilibrio, esta justicia epistémica de género, y también no solamente en términos geopolíticos, ¿no? Del norte y el sur, creo que tenemos esa deuda, ¿no? En América Latina de mirar más hacia nuestros pensadores y nuestras pensadoras, y que hay muchísimos y que son fuentes de inspiración infinita. Entonces, ese ejercicio lo celebro mucho. Después, creo que esta celebración de Steph es no solamente el hecho de que ella hable de un tema, que es un tema que pues tradicionalmente es un campo, ¿no? De hombres, como ya lo han mencionado, pero además es el hecho de que hay una mujer escribiendo y una mujer produciendo teoría desde el hacer, desde la experiencia encarnada, que es como nosotras planteamos que estamos construyendo una forma de pensamiento y una manera de hacer las cosas. Entonces creo que rompe con este dualismo que yo siempre, digamos, critico, y bueno, desde los teóricos decoloniales, entre el pensar, el hacer, el decir, ¿no? Como que si todo estuviera separado, y creo que algo que ha hecho la comunidad hack feminista en México es demostrar en la práctica que se piensa haciendo, se hace pensando y sintiendo y afectándonos unas a otras, como dice Nadia, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo, y creo que el hecho de hablar también del rancho electrónico como un espacio que está allí para mostrar que sí se puede, desde la praxis, apostar a otro mundo posible, y que es un ejemplo para América Latina, para el mundo, ¿no? Creo que también es sumamente valioso. Y bueno, y toda la cuestión de cómo construir libertad y autonomía, no solamente permitida a los hombres, sino también las mujeres construyendo sus propias autonomías y sus propias libertades, ¿no? Y construyendo a la vez estas memorias e imaginarios que rompen con los imaginarios y las memorias pues dominantes, ¿no? Solamente eso, solamente es decir que estoy muy emocionada y muy contenta de esto. Gracias. Muchas gracias, Paola. Bueno, no sé si Nadia, Angie está en cámara, que creo que quería también tomar la palabra. ¿O María Ángela? Sí. Hola, gracias. Bueno, me acerco a esta conversación primero como con mucho respeto, porque no he leído el libro, vi por Facebook el tema y me interesó mucho, y mientras los he escuchado hablar me he involucrado un poquito y me he metido también a ver por internet la página del rancho, y lo que yo me lo pregunto también porque han hablado de toda esta lógica
de Silicon Valley y cómo toda esta propuesta es masculina y es patriarcal. Y lo que yo creo es que esa lógica también se manifiesta mucho desde lo visual, ¿no? Y es muy diferente por eso ver una plataforma como Facebook o Twitter, donde yo siento que se reproduce esta estética Silicon Valley desde lo iconográfico, o sea, desde cómo están ubicados los elementos en el espacio, desde cómo te desplazas, desde los colores, la paleta cromática, todo se está estandarizando cada vez más. No solamente es una propuesta específica, sino que se va estandarizando. Y yo creo que hacia eso apunta la lógica capitalista y el patriarcado. Entonces, por eso me dio curiosidad saber si en esta investigación se han preguntado o han tenido algún abordaje hacia la propuesta iconográfica de un espacio alternativo como el rancho, porque yo veo que sí es diferente y creo que esa diferencia tiene un significado que es muy importante y me atrevería a decir que está muy relacionado también con lo que está discutiendo, porque a través de lo visual se definen también muchos afectos. O sea, nuestra manera de movernos, de hacer clic, de tocar, se organiza en gran medida a través de esta propuesta iconográfica. Entonces simplemente me daba curiosidad saber si esto lo habían explorado o pensado. Gracias. ¿Quieres contestar, Rosaura? Sí, porque yo en el texto no lo abordo, pero se supone que esa tesis de maestría que debería terminarse pronto, sí va a abordar esa parte de estética hacker, porque sí me parece que tal cual es la apuesta de poderle dar forma a los conceptos tan amplios como autonomía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la autonomía? Y entonces, ¿qué imágenes se nos vienen a la cabeza y con cuáles podemos construir y con cuáles no? Entonces, totalmente creo que la estética es como uno de los puntos clave para todas las cuestiones de lo político. Pero digamos que en este textito no le entro. Después yo creo que sí. Sí me gustaría contestar algo. Rosaura, vas y Gracias. después entra Nadia, dale. Bueno, sí, solo contestar rápido la pregunta. Creo que no lo hemos hablado. Sí, es un comentario más o menos recurrente y de hecho yo podría decir que para mí una de las cosas que me atrajo al participar en el rancho fue justamente la estética, ¿no? O sea, no es algo que uno diga, wow, ¿no? Qué estilo, qué definición, ¿no? Sino más bien, creo que lo que manifiesta la estética es justamente lo colaborativo, ¿no? Porque no, en el rancho no hay como un departamento de gráfica, ¿no? Es, digamos, toda la producción gráfica se hace sobre la marcha y la hace quien tiene ganas, tiempo y voluntad, ¿no? Entonces, no hay como un acuerdo estético en el rancho y sin embargo sí se muestra cuando uno ve la página, se muestra una intención, ¿no? Dentro del espacio. Ahora, otra de las cosas que me parece que es importante mencionar para quien no conoce el rancho es que desde hace 4 años iniciamos las transmisiones de una televisión comunitaria que se llama COA TV. La página la pueden encontrar en coaa.tv. Es una televisión que que inicialmente se armó con los equipos de la gente que venía trabajando streaming y la gente que venía trabajando audiovisual libre. Entonces hubo algunos talleres de televisión y posttelevisión y a partir de ahí como que se armó el proyecto, llegó el Laboratorio Popular de Medios Libres y nos propuso que nos aliáramos para iniciar. Ellos ya tenían como mucha más experiencia en televisión que nosotros. E iniciamos pues esta aventura de COA que ahora pues ya está dando pasos como hacia lugares más formales, digamos. Y me interesa destacarlo porque me parece que esta es otra de las aristas de documentación directamente del rancho, porque precisamente fue una televisión que se armó para documentar lo que sucedía en el Hackerspace y para poder mostrar lo que somos y bueno, también está compuesta tiene una intención educativa, ¿no? Igual que el rancho. En el rancho, bueno, hacer una
para quien no conozca el rancho, las formas, la idea del rancho es que es un espacio de colaboración y de experimentación y de compartición de conocimientos. Entonces hay formas de colaborar que tienen que ver con eso. Hay distintas formas de colaborar. Una de ellas es donando dinero. Otra de ellas puede ser compartiendo conocimiento, que es proponer un taller. Otra podría ser con cuestiones materiales, digamos, consumibles, ¿no? Lo que ocupamos ahí, pues papel de baño, etcétera, lo que se necesita para mantener el espacio, limpieza, etcétera, café, ¿no? Pues ahí, bueno, también es donando equipo en buen estado, ¿no? En estos casos. No siempre recibimos equipo porque luego solamente estamos recibiendo basura tecnológica. Pero bueno, un poco esa es la idea del espacio, y entonces COA TV nace como una intención de documentar lo que sucede en el espacio. Entonces, un poco abonando a este asunto de la memoria, diría que COA TV es otra parte fundamental de la memoria ranchera. Ya, dejo el micrófono a Nadia. Gracias, Rosaura. Me parece una experiencia además súper interesante en términos de pensar televisiones comunitarias. Vas, Nadia. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ay, bueno, nada más me estaba acordando para abonar a lo de la gráfica que tenía estas postales de rancho, súper bonitas, y solo quería un poco también, igual por ahí mostrarlas, digo, no se ven tan bien, pero pues obviamente sí hay como otra estética, ¿no? Digo, ay, ya no voy a mostrar más, pero están muy chidas y las tengo aquí al ladito mío, siempre. Y entonces, pues quería enseñárselas, pues, ¿no? Y nada, pues yo estoy muy contenta, en realidad tampoco sé mucho qué decir, más que unirme como al gozo, porque yo tampoco he leído como el libro, pero hay una cosa que me gustaría resaltar mucho, pues primero como creo que cuando preguntan por los cuidados colectivos, pues para mí esto es un cuidado colectivo, ¿no? O sea, sentir que ya vamos como justo generando otros procesos de reconocimiento colectivo, de reescribirnos juntas, ponerlo ahí creo que es algo súper bonito. Y la otra cosa que sí, pues poniéndome un poco también con lo que decía Pau, ¿no? Como de estos lugares, una de las cosas que me encantó del título era pensar como para leer el hacktivismo y la cuestión de la técnica, o sea, creo que vale mucho la pena poner en el centro que una mujer escribiendo sobre la cuestión de la técnica es importante. Y yo siempre he dicho que creo que las reescrituras tienen que ver con transformar, y además es una herencia del feminismo, pero también del pensamiento decolonial, como reescribir, traicionar las herencias del pensamiento. Y lo que hacíamos justo, pues ahí estaba Rosaura, estaba pues en el rancho que nos juntábamos a leer Stigler, pues era decir, no, a la chingada, todo esto lo tachamos porque no nos interesa, pero las preguntas que está lanzando este autor, o sea, como empezar a trabajar a los autores, no con, o sea, sí con un reconocimiento, pero también como acentuando que lo que es importante y lo que nos hace sentido para nosotras, y como en lo que no estamos de acuerdo, esa es una forma de reescribirlo, ¿no? Y entonces me parece que una de las cosas que más me ha gustado es como el título, nada más como de sentir que Steph, y también me uno a lo mismo, ¿no? O sea, como que sean como las generaciones, ya luego me siento muy vieja diciendo esto, pero como que sean las generaciones súper jóvenes que retomen eso, y además pues no sé, como las miles de conversaciones que hemos tenido sobre el fármaco, o sea, poner ahí preguntas y cuestiones que creo que no son retomadas como en otros ámbitos, algunas problemáticas que no son retomadas, pues me parece que es como súper chido pues que hayas hecho esa chamba, ¿no? Y también creo que la otra cosa es eso, pues, ¿no? Es como de asumir que estamos tejidas, que nos pensó esa herencia, que nos piensan esos discursos, pues, ¿no? Y cómo retomarla, pero es una propuesta situada desde nuestros cuerpos feminizados, desde otros movimientos, desde otras prácticas, pues, ¿no? Y yo pues nada más diría eso, ¿no? Que estoy súper contenta, pues muy agradecida como también por ese cuidado que no solamente seguramente está en el texto, sino como en esta manera de abordar la conversación. Y ya. Gracias, Nadia. Ahí, Guiomar, saluda. Pues, no sé, en realidad ustedes seguramente, ahora es el momento del vino, pero no es un momento para conclusiones, sino más bien es un momento de festejo, pero yo quisiera subrayar un poco con lo que arrancamos, ¿no? Digamos, pensar también en cómo este espacio, esta conversación que Estefanía trae hacia aquí,
hacia el espacio de la MIC en particular, y al campo de la comunicación, no es un espacio que comparten con tanta sensibilidad el conjunto del campo, ¿no? Es decir, ustedes son una comunidad muy, muy bien tramada, ¿no? Con unos posicionamientos claros, con una bibliografía compartida, con unas prácticas políticas también, digamos, asumidas en la cuerpa, como dice Estefanía. Pero pensar cómo esta recuperación que ustedes hicieron aquí y otras, por ejemplo, como a María Ángela le dio ir hacia la página del rancho ahora y encontrarse con ese espacio, creo que es un espacio interesante para salir del circuito en el cual ustedes están, en cierta medida, se sienten confortables, ¿no? Y acercar a mucha otra gente que no está, digamos, ¿no? Como decía Guiomar también, digamos, no es un blockbuster, no es un espacio de masas, y esto no lo va a lograr tampoco, pero digamos, sí para atraer a algunos otros, algunas otras, a esta conversación, me parece que ya es ganancia, y creo que eso se cumple, y creo que la conversación y toda la densidad que ustedes pusieron en esta conversación, que va mucho más allá del libro, pero que el libro lo provoca, me parece que es la ganancia de este encuentro hoy. Me encantaría estar con ustedes ahora, digamos, brindar con ustedes. Ya lo haremos, como decía Rosaura también, sin la imposición de estar encerrados o a la distancia o estar encerrados en esta burbuja mediatizada. Pero que bueno, nada, es lo que nos tocó en este momento, en esta coyuntura, y yo quería básicamente eso, agradecerles, saludarlas y, como decían todas ustedes, acompañar a Estefanía en este brindis virtual, en este acompañamiento, en esta felicitación que es haber construido este espacio a partir en torno al libro y de las conversaciones por venir, ¿no? Entonces no quisiera cerrarlo yo, pero en realidad a alguien le toca, ¿no? Digamos, y en cierta medida me tocó el papel de moderador. Entonces, para no asumir esa responsabilidad de cierre, Jorge, te paso la pelota a vos y vos haces lo que quieras, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Jerónimo, por compartirnos también este espacio. Creo que ha sido muy gratificante, como bien decías, y para toda la comunidad AMIC, el poder escuchar pues a todas estas voces que hoy vinieron a corear junto con Estefanía, que están el día de hoy aquí acompañándote en este momento que quisiéramos, como bien dice Jerónimo, poder compartir con ustedes, ya no nada más en términos de el texto y la palabra, sino también en el vino, que ojalá se pueda generar próximamente en modo físico, para abrazarles y agradecerles a todas y todos los que el día de hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotras. Y yo, de parte del Comité Ejecutivo de la MIC, quisiera pues entregarles este reconocimiento que hoy les damos en modo simbólico, pero que espero que próximamente también podamos compartirlo en modo físico. Estefanía, muchísimas gracias por haber venido a presentar a este espacio de los webinars de la MIC tu libro en torno al hacktivismo y la cuestión de la técnica. Fue un honor escucharte aquí, Estefanía. Muchísimas gracias. Igualmente, pues quiero agradecer por ahí, creo que se nos quedó bien trabado, no sé si tu micrófono se quedó apagado, Estefanía, si vas a comentar algo, antes de también agradecerle a Dafne, que estuvo el día de hoy con nosotros, a Dafne Beltrán, agradecerle muchísimo también la participación de Rosaura Zapata y a todo el colectivo precisamente que está el día de hoy aquí representado, aunque ella dice que no viene en representación del Rancho Electrónico, pero bueno, que pudo por lo menos traer su voz y acompañarlas a través también de estos comentarios que llegaron. Muchísimas gracias, Rosaura, por tu participación. Igualmente también agradecerle pues a nuestra queridísima Guiomar Rovira, que nos ha ido acompañando también en estas reflexiones, en estos espacios aquí en la MIC, y que mucho agradecemos también la colaboración del doctor Jerónimo Ripoll por haber hecho la mediación y también pues habernos
podido presentar este libro en este espacio de la MIC, pero también dejarnos muchas preguntas abiertas para toda la comunidad que tenemos que seguir repensando estas temáticas al interior de nuestra asociación. Muchísimas gracias a todas, a todos. Fue de verdad un honor tenerlas aquí con nosotros. Gracias por compartirnos sus reflexiones y también los queremos invitar para que la próxima semana se unan. Vamos a tener otra presentación de un texto muy interesante que están generando nuestros colegas desde este espacio de los observatorios de medios. Ellos van a presentarnos el libro El sistema de medios mexicano en los procesos electorales, una evaluación integral, un libro coordinado por Rubén González, la doctora Sofía Palau y el doctor Martín Echeverría, un texto muy interesante que trae a discusión también el tema de qué está pasando en el proceso electoral, qué papel están jugando los sistemas de medios en nuestro país y cómo poder evaluarlos y juzgarlos y pedirles también rendición de cuentas. Así es que pues los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en estos espacios que está generando la MIC previa a nuestro encuentro nacional. No olviden, está abierta la convocatoria, nos va a encantar a ver a todas estas jóvenes investigadoras también participando en este espacio de reflexión y que, bueno, pues hagan activismo también dentro de nuestra asociación y filtren también pues todas estas grandes preguntas que nos han dejado el día de hoy. Muchísimas gracias a todas, que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias a usted. Rosaura, Dafne y Omar, infinitamente en deuda. Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias, Jerónimo, Jorge, y a todas ustedes y todos los que nos acompañan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye. Gracias. Gracias, Dafne. Querida, te conectaste. Fernanda, no te ves la participación, digamos, pero bueno, será la siguiente. Sí, básicamente. Gracias, Nadia, también. Ay, por ahí Lili está pidiendo la palabra, creo. Sí, dale, entra. Fernanda, vos también podés hablar, ¿eh? Bueno, ya me activaron mi micrófono, pero Sí. va Lili, va. No se oye. Dice que no, que fue despedida. Entonces vas, Fer. Entonces, Fernanda, nada, saluda aunque sea. Ahí está. Bueno, pues comparto la emoción de todas las compañeras de estar aquí. Ya di un quemón, perdón. Es que estaba yo justo pensando en toda la cuestión de cómo sí hay un origen luego en lo que ahora vemos y toda esta construcción colectiva que hemos hecho, que al menos en mi caso sí fue por un interés académico muy específico y cómo en los caminos del posgrado ahí en la UAM, sí hubo una invitación muy abierta a implicarme completamente, que no quiere decir que yo no hubiera tenido un interés político, porque pues finalmente mis intereses políticos están ahí plasmados en mis intereses académicos, pero la contundencia con la que se ha llevado a cabo la investigación y mi militancia, por decirlo de alguna forma, o mi activismo en este trabajo en específico, pues es innegable, ¿no? Y además, este tipo de experiencias como el que Steph esté haciendo esta presentación de un libro, ¿no? Que en un espacio que está completamente vinculado a la cuestión de la academia, ¿no? Y que se pueda estar dando esta conversación, pues es así como fenomenal, porque solemos asumir como ciertas posiciones, ¿no? Mientras estamos en un seminario más académico, guardamos la forma y el autor y la cita y demás, y cuando estamos entre nosotras o en otros espacios es mucho más libre, ¿no? Y entonces el poder haber tenido esta experiencia en este contexto es increíble, ¿no? Y pues justo también me identifico mucho con Steph y en general cuando estamos escribiendo estos textos en el contexto de la academia, que siempre estamos como con esta angustia, porque es verdaderamente una angustia de estar citando a estos autores, hombres occidentales, o siempre abrevando desde ese discurso, y el miedo que nos da escribir sin estar compulsivamente poniendo la nota al pie o recuperando a fulano perengano y la bibliografía gigante, y lo que terminamos diciendo nosotras es muy pequeñito, ¿no? Porque es casi como, nos da mucho miedo.
Entonces creo que es un gran así logro, ¿no? Para todas, ver representado este texto impreso en este conversatorio, compartiendo con todas. No es un asunto menor, ¿no? Así concuerdo totalmente con Nadia cuando dice que una publicación de una mujer que está hablando sobre la técnica es así impresionante. Y también que reconocemos, bueno, a mí me quedo mucho con este comentario de que si bien entre nosotras ya nos conocemos y tenemos ya estructurada esta dinámica en la que compartimos y leemos, sé que hay muchísimas personas que no están cercanas al tema y que creo que justo ahorita por el tiempo que se vive, el tiempo más allá del COVID, de todo lo terrorífico, sí hace falta tener como mucha claridad en ciertos conceptos bien básicos, incluyendo la misma discusión que se da sobre género y feminismos y demás, a propósito de esto del ciberfeminismo y todo el rollo, que no debemos de obviar, ¿no? O sea, pensamos que ya tenemos algunas discusiones muy, muy superadas y ahorita nos estamos dando cuenta que requerimos como de poder comunicar a quienes no somos las mismas de siempre, sino a la mayor cantidad posible de personas que además, si algo ha logrado el feminismo en conjunto con las tecnologías de la información, las TICs, pues, es que ya es absolutamente conocido en todo territorio y espacio, ¿no? No hay un pedacito de mundo que no se esté planteando algo a favor o en contra, como sea, pero que sí podemos y necesitamos aprovechar esto para discutir estas cosas que luego consideramos que ya están como súper superadas y que hacerlo implica como una gran humildad de nuestra parte y de espacios que conjugan como esta riqueza de bajarle 3 rayitas a la parte así como toda formal de lo académico y hacer estos diálogos me parece como súper rico. Entonces, pues, muchas gracias por abrir este espacio y por escribir este libro y por compartir con nosotras. ¿Sí? Sigue la tesis doctoral de Fernanda en breve. Qué estrés, ya aquí públicamente. Sí. Sí. Fernanda, dame pelota y respondeme los mails. Eso tendría que decir después del comentario de Guiomar. No, pero no lo voy a decir. ¿No? Ya, ¿puedo hacer un último anuncio rapidísimo del rancho? Puedes hacer todos los anuncios. Rapidísimo. Bueno, solamente decir que las postales que mostró Nadia son una serie de tarjetas que se hicieron a raíz de un evento que hubo en el rancho sobre seguridad digital, que se llamó Crypto Rally, y de ahí se produjeron 8 tarjetas sobre consejos de seguridad digital para activistas, precisamente. Ese era como nuestro target. Esas postales están descargables, yo creo que las vamos a colgar en la página del rancho, porque ya estaban antes, pero creo que con un rediseño se perdieron, pero yo me encargo de ponerlas. Bueno, sí, si las quieren descargar, son textos para como consejos de seguridad digital. Y la última cosa que quería decir es que si quieren contribuir con el espacio, existe un lugar que se llama... bueno, la campaña se llama Una vaca para el rancho y el sitio es vaca.ranchoelectrónico.org y pues se agradecen. Si quieren también compartir un taller o algo así, pues bienvenida. Bienvenides todos, todes. Si nos compartes la información, Gracias. Rosaura, con gusto lo socializamos en los espacios de la MIC también. Sí, claro que sí, yo se las envío. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Fernanda, Paola, ahí que está en el mar, dentro del mar. Sí, sí, buenísimo. Bien, chao, gracias. Gracias, Estefanía.